El circo se convirtió en un refugio para aquellos que la sociedad rechazaba, desde el chico con garras hasta la mujer con 4 piernas y la niña con una lengua extraordinariamente larga. Estos supuestos fenómenos abrazaron el escenario, transformando sus diferencias en actuaciones notables. Únete a nosotros mientras exploramos las vidas extraordinarias de fenómenos de circo que realmente existieron. Número 20. El chico langosta. En los anales de la historia de los sideshows, pocos artistas han capturado la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre que llegaría a ser conocido como el chico langosta. Nacido en 1937 con una rara condición genética llamada ectrodactilia, que fusionaba sus dedos de manos y pies para parecerse a las pinzas de una langosta, Stiles parecía destinado a una vida bajo los reflectores. El padre de Stiles, nacido con la misma condición, ya había allanado el camino trabajando en el circuito de carnavales como atracción de sideshow. Era natural entonces que el joven Grady siguiera los pasos de su padre, uniéndose al negocio familiar y viajando con sus hermanos igualmente afectados como la familia langosta. Las audiencias se maravillaban con su apariencia inusual y la forma en que manipulaban objetos con sus manos parecidas a pinzas, pero pocos sabían de la oscuridad que acechaba detrás del telón. A pesar de toda su fama y éxito, Stiles era un hombre profundamente perturbado, un alcohólico con un temperamento violento. Terrorizaba a su familia y a quienes lo rodeaban, su rabia culminando eventualmente en el trágico asesinato del prometido de su hija. Aunque fue condenado por el crimen, la condición física única de Stiles lo salvó de la prisión, un giro del destino que solo añade a la fascinación morbosa que rodea su leyenda. Número 19. La chica Bigfoot de Ohio. De garras a pies colosales, el circuito de sideshows mostraba las rarezas de la naturaleza. Una de esas maravillas emergió de la wilderness de Ohio. Fannie Mills, conocida como la chica Bigfoot de Ohio, nacida en 1860 con la enfermedad de Milroy, una rara condición que hacía que sus pies crecieran a tamaños masivos. Mills parecía destinada a los márgenes de la vida. Pero Mills no era de las que dejaban que su condición la definiera. Con apenas 1,52 metros de altura y pesando solo 52 kilos, cortaba una figura impactante su marco menudo, contrastando fuertemente con sus pies colosales, cada uno midiendo impresionantes 48 centímetros de largo y 18 de ancho. Su físico único, y se unió al circuito de sideshows. Facturada como la chica Bigfoot de Ohio, recorrió el país cautivando audiencias con sus pies descomunales y su personalidad encantadora. Sus promotores incluso ofrecieron una recompensa de $5,000 a cualquier hombre dispuesto a casarse con ella, un truco publicitario que solo añadió a su mística. Pero quizás el capítulo más notable en la historia de Mills estaba por venir. En 1886 conoció y se enamoró de William Brown, el hermano de su enfermera, y los dos pronto se casaron. Fue una unión que desafió las convenciones y probó que el amor podía florecer en los lugares más improbables, incluso a la sombra de la carpa de Sideshow. Número 18. El hombre de 3 piernas. Mientras Mills asombraba con sus pies oversized, otra sensación de sideshow estaba a punto de entrar en el foco, esta vez con una pierna extra. Conoce a Francesco Lentini, el hombre al que llamaban la maravilla de 3 piernas. Nacido en Sicilia en 1889 con una aflicción muy inusual. Lentini fue bendecido con una pierna extra, el resultado de un gemelo parasítico que nunca se separó completamente en el útero.
Pero donde otros podrían haber visto solo dificultades, Lentini vio oportunidad. Desde joven Lentini aprendió a navegar el mundo con su anatomía única, su tercera pierna completa con un pie rudimentario protruyendo de su cadera derecha. Podía caminar, correr e incluso montar bicicleta, su extraordinaria destreza y equilibrio atrayendo la atención de promotores de sideshows en todo el mundo. A la tierna edad de 8 años, Lentini emprendió un viaje a los Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los artistas más celebrados en la historia del circo. Facturado como el Gran Lentini, asombraba a las audiencias con sus increíbles hazañas, pateando balones de fútbol, saltando obstáculos y bailando con una agilidad que desmentía su físico inusual. Pero la historia de Lentini no era solo de espectáculo y showmanship. Detrás del telón era un hombre de sustancia, un esposo y padre que desafió las probabilidades para vivir una vida de propósito y dignidad. Se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado, se casó y tuvo 4 hijos sanos, usando sus ganancias para comprar una granja para su familia en Italia. Número 17. El torso humano. Bailar en 3 piernas cautivaba a la audiencia, pero la verdadera maravilla venía de un artista sin extremidades en absoluto. Entra en el mundo extraordinario de Prince Randian, donde lo imposible se hacía realidad. Nacido en la Guyana Británica en 1874, con una condición conocida como síndrome de Tetra Amelia Randian, entró en este mundo sin brazos ni piernas. Un milagro viviente cuya mera existencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pero donde otros podrían haber visto solo limitación, Randian vio posibilidad. Desde temprana edad comenzó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo a escribir, pintar e incluso afeitarse usando solo su boca. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención del gran showman P. T. Barnum, quien sabía reconocer una estrella cuando la veía. Bajo la tutela de Barnum, Randian se convirtió en una sensación, realizando hazañas que dejaban a las audiencias boquiabiertas de incredulidad. Podía enrollar cigarrillos con sus labios, encenderlos con un fósforo y fumarlos con una gracia despreocupada que desmentía la dificultad de la tarea. Su ingenio rápido y personalidad atractiva lo encariñaban con todos los que lo conocían, y pronto se convirtió en uno de los artistas más buscados del negocio. Pero la vida de Randian no se definió solo por su tiempo bajo los reflectores. Era un esposo y padre casado con su amada esposa Princess Sarah, con quien crió 5 hijos. Un intelecto agudo ardía dentro de su marco extraordinario. También era un lingüista dotado y hablaba con fluidez 4 idiomas. Número 16. Lionel el hombre con cara de león. Si Randian probó que las limitaciones son solo ilusiones, el siguiente fenómeno borraba la línea entre hombre y bestia. De los rincones más lejanos del Imperio ruso vino un niño cuya apariencia fascinaría y chocaría al mundo. Su nombre era Stefan Bibrovsky, y todo su cuerpo de cabeza a pies estaba cubierto por una espesa melena leonina de pelo. Nacido en 1891 con una condición llamada hipertricosis. La apariencia inusual de Bibrovsky era material de leyenda. Algunos decían que su madre había sido asustada por un león durante el embarazo, mientras otros susurraban que era producto de una misteriosa maldición. Independientemente de la verdad detrás de estos cuentos, una cosa era cierta. Bibrovsky estaba destinado a una vida bajo los reflectores. Facturado como Lionel el hombre con cara de león, se convirtió en una estrella del circo Barnum y Bailey.
Su comportamiento gentil e inteligencia notable lo encariñaban con audiencias en todo el mundo. A pesar de los desafíos que enfrentaba Bobrovsky, se negaba a ser definido por su apariencia. Era un lingüista dotado, un atleta hábil y un esposo y padre devoto. Número 15. La chica camello. Mientras Rusia regalaba al mundo un león humano, el suelo de América nutría su propia maravilla botánica. En las colinas ondulantes de Tennessee, nació una niña en 1870 que capturaría la imaginación de una nación. Su nombre era Ella Harper, y desde el momento en que dio su primer aliento, quedó claro que no era una niña ordinaria. Harper nació con una rara condición ortopédica, una que definiría su vida y su legado. Genu recurvatum congénito lo llamaban los doctores, un giro del destino que hacía que las rodillas de Harper se doblaran hacia atrás, dando a sus piernas una similitud inquietante con las de un camello. Era una condición que podría haber consignado a un espíritu menor a una vida de aislamiento y desesperación, pero Harper estaba hecha de material más resistente. Desde joven aprendió a abrazar su fisiología única, caminando en 4 patas con una gracia y agilidad que asombraba a todos los que la veían. Su andar inusual pronto le ganó el apodo de la chica Camelo, un nombre que la seguiría al escenario de la carpa de Sideshow. A los 16 años, Harper se unió al W. H. Harris Nickel Plate Circus, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las multitudes se maravillaban ante la vista de la más maravillosa rareza de la naturaleza. Mientras desfilaba por el Big Top en manos y pies con sus piernas parecidas a las de un camello curvadas debajo de ella. Pero el tiempo de Harper bajo los reflectores sería breve, pues tenía sueños que alcanzaban más allá de los confines del sideshow. Después de solo una temporada con el circo, Harper tomó la audaz decisión de dejar el mundo del freak show atrás. Con sus ahorros ganados con esfuerzo en mano, se dispuso a perseguir una educación y construir una vida en sus propios términos. Número 14. General Tom Thumb. Mientras la condición de Ella Harper alcanzaba hacia el cielo, otro artista cautivaría audiencias al destacar en miniatura. En un mundo que a menudo equipara el tamaño con la significancia, Charles Sherwood Stratton se erigía como un titán de personalidad y perseverancia. Nacido en Connecticut en 1838, con una rara forma de enanismo, Stratton dejó de crecer a solo 63 centímetros de altura. Sin embargo, su estatura diminuta ocultaba el enorme impacto que haría en el mundo. Descubierto por el legendario showman P.T. Barnum Stratton, se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico General Tom Thumb. Su ingenio, encanto y presencia escénica innegable lo convirtieron en una figura adorada en todo el mundo. Actuó para la realeza y presidentes por igual, su fama y fortuna creciendo con cada año que pasaba. Pero Stratton era más que una curiosidad de sideshow. Era un astuto empresario asociándose con Barnum para construir un imperio de entretenimiento que perduraría por generaciones. Y cuando se enamoró de la compañera artista Lavinia Warren, su boda se convirtió en el evento social de la temporada, una celebración del poder del amor para trascender todas las fronteras. Número 13. El esqueleto viviente. Mientras Stratton probaba que la grandeza viene en todos los tamaños, otro artista mostraría que a veces menos es verdaderamente más. En los anales de la historia médica hay pocos casos tan desconcertantes como el de Isaac W. Sprague, el hombre que llegaría a ser conocido como el esqueleto viviente. Nacido en Massachusetts en 1841. Sprague era por todos los relatos un niño saludable y robusto, sin indicio de la extraña aflicción que pronto lo sobrevendría.
Pero al entrar en su adolescencia, algo comenzó a cambiar. A pesar de mantener un apetito hearty, el cuerpo de Sprague comenzó a consumirse su marco, una vez saludable, volviéndose demacrado y esquelético ante los ojos de sus desconcertados doctores. Era un misterio que desconcertaría a la comunidad médica por décadas. A medida que la condición de Sprague empeoraba, su peso plummeted a un scarcely creíble 19 kilos, su cuerpo poco más que una colección de huesos y tendones. Era una vista que horrorizaba y fascinaba al público, y pronto el joven se encontró objeto de una curiosidad morbosa. Conoce a P.T. Barnum, el legendario showman e empresario, quien vio en Sprague una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Bajo el ala de Barnum, el esqueleto viviente se convirtió en una sensación, su marco demacrado e increíble resiliencia, provocando jadeos de audiencias en todo el país. Pero Sprague era más que una atracción de sideshow. Era un hombre de raro coraje y determinación, uno que se negaba a dejar que su condición lo definiera. A pesar del peaje que su aflicción cobraba en su cuerpo, se casó 2 veces, tuvo 3 hijos e incluso sobrevivió al gran Barnum mismo. Número 12. Priscilla Lowther. Dejando atrás al hombre que no podía ganar peso, conocemos a una mujer cuya condición única pesaría fuertemente en las normas sociales. De los frondosos bosques de Puerto Rico emerge el cuento de Priscilla Lowther, una mujer cuya mera existencia borraba las líneas entre humano y bestia. Nacida en 1911 con una condición conocida como hipertricosis, el cuerpo de Lowther estaba cubierto de pies a cabeza con un grueso pelaje, ganándose el apodo de la chica mono. Pero la historia de Lowther no era de aislamiento y desesperación. A la tierna edad de 3 años, su padre la llevó a Nueva York, esperando encontrar respuestas a la condición inusual de su hija. Poco sabía que su búsqueda de conocimiento médico llevaría a Lowther por un camino hacia la fama en sideshows. Entra Carl Lowther, un amable showman que vio en Priscilla no un fenómeno para ser mirado, sino una niña necesitada de amor y protección. Bajo su guía, Lowther floreció su rostro peludo y sonrisa tímida, cautivando audiencias en todo el país. Y luego vino el amor en forma de Emmett Bejano, el legendario hombre con piel de cocodrilo. En el otro, estos 2 maravillas de sideshow encontraron un espíritu afín. Su romance floreció desafiando normas sociales y mostrando el poder extraordinario del amor para trascender lo superficial y tocar el alma. Número 11. La chica lanuda de Minnesota. Mientras la chica mono cautivaba con sus mechones oscuros, un fenómeno rubio estaba a punto de tomar el centro del escenario. Conoce a Alice Doherty, la chica cuya mera existencia desafiaba las leyes de la naturaleza. Nacida en 1887, en el corazón de Minneapolis, Doherty entró en este mundo con una condición que definiría su vida y legado: hipertricosis lanuginosa. Desde el nacimiento, el cuerpo de Doherty estaba cubierto por un pelaje suave de pelo rubio, una vista que asombraba e inquietaba a todos los que la veían. A medida que crecía su pelo, también hasta que en la adultez alcanzó impresionantes 23 centímetros de largo. Para los padres de Doherty, la condición de su hija era tanto una bendición como una maldición. Reconociendo el potencial de ganancia en su apariencia inusual, tomaron la difícil decisión de exhibirla como atracción de sideshow, un camino que llevaría a Doherty a la fama y fortuna.
Facturada como la chica lanuda de Minnesota Doherty, recorrió el medio oeste americano su increíble pelo y personalidad encantadora, atrayendo multitudes donde quiera que iba. Pero con el paso de los años, el peaje de la vida en el circuito de sideshows comenzó a afectarla, y a los 28 años tomó la difícil decisión de retirarse del escenario. Número 10. Los gemelos siameses. Mientras el pelo rubio podría haber atraído atención, fueron Chang y Eng Bunker, los gemelos siameses originales, quienes verdaderamente fascinaron al mundo. Nacidos en 1811 en el reino de Siam y famosamente unidos por el pecho, su vínculo único no solo asombró a los espectadores, sino que también acuñó un término que perduraría por generaciones. Descubiertos por el mercader británico Robert Hunter, los gemelos fueron llevados a América en 1829, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Facturados como los dobles niños siameses, recorrieron el país su increíble vínculo y coordinación uncanny, mesmerizando audiencias donde quiera que iban. Pero los hermanos eran más que una atracción de sideshow. Eran astutos empresarios negociando contratos lucrativos y amasando una fortuna que les permitió retirarse a una plantación en Carolina del Norte. Allí desafiaron la convención una vez más, casándose con las hermanas Adelaide y Sarah Yates, y teniendo entre ellos un asombroso total de 21 hijos. A pesar de los desafíos planteados por su fisiología única, Chang y Eng vivieron vidas de notable normalidad. Construyeron casas separadas en su plantación, alternando entre ellas cada 3 días, y se convirtieron en miembros respetados de su comunidad. Número 9. Jojo. Mientras Chang y Eng desafiaban nuestra noción de separación, otro artista probaría los límites mismos de la humanidad. De las tierras heladas del Rusia imperial viene la historia de Fedor Yevtichev, un chico cuya mera existencia desafiaba los límites de lo que significa ser humano. Nacido en 1868 con una rara condición conocida como hipertricosis. El rostro y cuerpo de Yevtichev estaban cubiertos por un grueso pelaje, dándole la apariencia de un perro o un hombre lobo. Descubierto por el famoso showman americano P.T. Barnum, Yevtichev fue llevado a los Estados Unidos en 1884, donde se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico Jojo el Chico con cara de perro. Las audiencias se maravillaban con su apariencia inusual, y Barnum hilaba cuentos salvajes de sus orígenes ferales, afirmando que había sido encontrado viviendo en los bosques de Kostroma. Pero detrás del hype y la hipérbole, Yevtichev era un chico de rara inteligencia y encanto. Rápidamente aprendió a hablar varios idiomas, incluyendo inglés, alemán y francés, y se hizo conocido por su ingenio rápido y personalidad atractiva. A pesar de las indignidades que sufrió como artista de sideshow, Yevtichev nunca perdió su sentido del humor ni su amor por la vida. Formó lazos cercanos con sus compañeros artistas e incluso usó su fama para abogar por los derechos de aquellos con discapacidades. Número 8. Schlitzie el Pinhead. De pelaje a rasgos faciales, el lienzo de la naturaleza pinta con un pincel siempre sorprendente. En los anales de la historia de sideshows, pocas figuras se erigen tan altas como una que apenas alcanzaba el 1,20 m. Conoce a Schlitzie, la leyenda de sideshow, cuya maravilla infantil y sonrisa infecciosa capturaron los corazones de una generación.
nacido Simon Metz en 1901. La pequeña estatura y rasgos faciales únicos de Schlitzie eran el resultado de una rara condición conocida como microcefalia. Pero donde otros veían solo discapacidad, los manejadores de Schlitzie veían oportunidad. Facturado como el último de los aztecas, o simplemente el Pinhead, se convirtió en un staple del circuito de sideshows. Su personalidad endearing y habilidades naturales para actuar lo convirtieron en una figura adorada donde quiera que iba. La fama de Schlitzie alcanzó nuevas alturas en 1932 cuando apareció en el clásico de culto Freaks, su actuación memorable cementando su estatus como un verdadero ícono del mundo de sideshows. Y aunque el contenido controvertido de la película luego la vería prohibida en muchos países, el legado de Schlitzie perduró. A pesar de la naturaleza explotadora de la industria de sideshows, aquellos que conocieron a Schlitzie lo recordaban como una presencia alegre y amorosa, un hombre cuya risa y afecto podía iluminar incluso los días más oscuros. Y al final, es ese legado, uno de esperanza, resiliencia y el espíritu humano inquebrantable, el que perdurará mucho después de que las carpas hayan sido empacadas y las multitudes se hayan ido a casa. Número 7. La chica de 4 piernas. De cabezas de tamaño inusual a cuerpos de simetría inesperada, la variación humana no conoce límites. En las colinas de Tennessee nació una niña que desafiaría la definición misma de bípedo. En la historia médica, pocos casos son tan asombrosos como el de Myrtle Corbin, la mujer que llegaría a ser conocida como la chica de 4 piernas. Nacida en 1868 con una rara condición llamada Dipigus Corbin, fue bendecida con 2 pelvis separadas, una al lado de la otra, cada una con su propio par de piernas. Pero donde otros podrían haber visto solo discapacidad, Corbin vio oportunidad. Desde joven aprendió a caminar e incluso bailar usando sus piernas externas. Su gracia y agilidad notables atrayendo la atención de promotores de sideshows en todo el país. A los 13 años, Corbin se unió al Circo Barnum, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las audiencias se maravillaban con su capacidad para mover sus 4 piernas de manera independiente y doctores viajaban de lejos para estudiar su anatomía única. Sin embargo, la vida de Corbin no se definió solo por su tiempo bajo los reflectores. Se enamoró y casó con James Clinton Bicknell, un hombre que vio más allá de sus diferencias físicas a la mujer interior. Juntos tuvieron 4 hijos, ejemplificando la increíble resiliencia del cuerpo y espíritu humano. Número 6. El acróbata sin piernas. Robar el foco con 4 piernas es notable, pero comandar el escenario sin ninguna pierna es una hazaña que desafía la creencia. Eli Bowen, un hombre que redefinió los límites del cuerpo humano, hizo exactamente eso. Nacido en 1844 con focomelia, una rara condición donde sus pies estaban unidos directamente a su pelvis, Bowen desafió las leyes de la gravedad y reescribió lo posible. Donde otros veían solo limitaciones, Bowen vio un desafío a conquistar. Desde joven comenzó a entrenar su cuerpo superior, desarrollando una fuerza y agilidad que lo convertirían en una leyenda en su tiempo. A los 13 años, Bowen se unió al circuito de sideshows, facturado como el acróbata sin piernas. Asombraba audiencias con sus increíbles hazañas de fuerza, equilibrándose en sus manos y navegando el mundo con una gracia que desmentía su anatomía inusual. A medida que su fama crecía, su repertorio también.
Aprendió a montar caballo, realizar rutinas acrobáticas complejas e incluso navegar la cuerda floja, sus brazos sirviendo como su único medio de equilibrio y soporte. Pero Bowen era más que una maravilla de sideshow. Era un esposo y padre, un hombre que se negaba a dejar que sus diferencias físicas lo definieran. Y aunque el mundo pudiera haber mirado boquiabierto su forma inusual, aquellos que lo conocían veían solo a un hombre de raro coraje y determinación, un verdadero héroe americano. Número 5. La maravilla sin brazos. Mientras algunos desafiaban la gravedad sin piernas, otro desafiaba la convención sin brazos. Entra en el mundo de Frances O'Connor, donde la limitación se convirtió en inspiración. Nacida sin brazos, O'Connor se negaba a dejar que sus diferencias físicas la definieran. En cambio, perfeccionó sus habilidades y agudizó su mente elevándose para convertirse en una de las artistas más notables de su generación. Desde joven, O'Connor comenzó a entrenarse para usar sus pies como otros usarían sus manos. Aprendió a escribir coser e incluso pintar con una destreza que asombraba a todos los que lo presenciaban. Y cuando surgió la oportunidad de unirse al circo Ringling Brothers, saltó ante la chance de compartir sus talentos con el mundo. Como la Venus de Milo Viviente O'Connor, se convirtió en una sensación su increíble poise y gracia, cautivando audiencias donde quiera que iba. Podía enhebrar una aguja, verter una taza de té e incluso disparar un rifle todo usando solo sus pies. Pero el legado de O'Connor se extiende mucho más allá de su tiempo bajo los reflectores. Era una mujer de rara inteligencia e ingenio, una conversadora dotada que podía sostenerse con cualquiera. Y aunque el mundo pudiera haber marvelado con sus habilidades físicas, aquellos que la conocían veían solo a una mujer de raro coraje y determinación, un verdadero ícono del espíritu humano. Número 4. El hombre elefante. Mientras algunos superaban la ausencia de extremidades, otro lidiaba con el exceso. Joseph Merrick, nacido en 1862 en el Londres victoriano, vivía en un cuerpo que se convirtió en su prisión. Una rara condición llamada síndrome de Proteus causaba deformidades físicas severas, convirtiendo su vida en una lucha incesante. Su cabeza, oversized crecimientos óseos y brazo derecho, agrandado, lo aislaban de la sociedad, empujándolo a los márgenes de la existencia. Merrick's life was one of constant struggle and hardship. Su cabeza, oversized protrusiones óseas y brazo derecho agrandado, lo apartaban de la sociedad y se encontró relegado a los fringes de la vida. Desesperado por escapar del workhouse, Merrick se volvió al circuito de sideshows, donde se convirtió en conocido como el hombre elefante. Las multitudes miraban boquiabiertas su apariencia inusual y soportaba las indignidades de ser tratado como una curiosidad humana. Pero la historia de Merrick tomó un giro notable cuando conoció al Dr. Frederick Travis, un joven cirujano que vio más allá de sus deformidades físicas al hombre inteligente y sensible interior. Bajo el cuidado de Travis en el Hospital de Londres, Merrick encontró una medida de paz y dignidad en sus años finales, su espíritu gentil e mente aguda, ganándose la admiración y respeto de todos los que lo conocían. Número 3. El búho humano. Mientras algunos cargaban el peso de la deformidad física, otro torcía la convención bastante literalmente. Conoce al artista que giraba cabezas al girar la suya propia. La increíble capacidad de Martin Joe Laurello
para rotar su cabeza un completo 180 grados, le ganó un lugar en la historia de sideshows y el apodo del búho humano. Nacido Martin Emmerling en 1886 en Nuremberg, Alemania, el talento único de Laurello era el resultado de una rara condición que le daba una espina dorsal inusualmente flexible. La carrera de Laurello en el mundo del circo comenzó a principios de los 1900 cuando se unió al circo Barnum y Bailey. Su acto, que involucraba girar su cabeza completamente y realizar varias tareas mientras miraba hacia atrás rápidamente, lo convirtió en una atracción destacada. A medida que su fama crecía, su reputación como maestro de su oficio también. Viajó por el mundo con varios circuses y sideshows, incluyendo temporadas con Ripley's Believe It or Not y el circo Ringling Brothers, mesmerizando a audiencias con su habilidad uncanny y showmanship. Pero la vida de Laurello no estuvo exenta de luchas. Batalló contra el alcoholismo y enfrentó acusaciones de ser simpatizante nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque estas afirmaciones nunca fueron substanciadas. A pesar de estos desafíos, continuó actuando hasta bien entrados los 60, su pasión por su arte y su amor por los reflectores nunca decayendo. Número 2. La mujer barbuda. En una era cuando se esperaba que las mujeres se conformaran a estrictos estándares de belleza y feminidad, Annie Jones se atrevió a ser diferente. Nacida en Virginia en 1865 con una rara condición llamada hirsutismo. Jones tenía solo 9 meses cuando comenzó a brotar una barba completa, catapultándola a la fama como el infante Esaú. Bajo la gestión del showman, P.T. Barnum Jones se convirtió en una sensación recorriendo el país y dazzling audiencias con su apariencia única e innegable encanto. A medida que crecía, abrazó su rol como dama barbuda, vistiendo elegantes gowns y joyería que acentuaban su feminidad mientras simultáneamente subvertía normas de género tradicionales. El talento y carisma de Jones la convirtieron en una de las artistas de sideshow más famosas y mejor pagadas de su tiempo y usó su plataforma para desafiar expectativas sociales y abogar por una mayor aceptación de aquellos que eran diferentes. Número 1. El hombre de piel elástica. Mientras algunos desafiaban a la sociedad con su apariencia, otro desafiaba la anatomía misma. Conoce a Felix Werle, cuyo cuerpo se convirtió en una banda de goma viviente y respirante. Nacido en Alemania a finales del siglo XIX con una rara condición llamada síndrome de Ehlers-Danlos. El cuerpo de Werle era una maravilla de flexibilidad y elasticidad. Podía estirar la piel de su estómago a una distancia de casi 45 centímetros, tirándola tensa como una banda de goma antes de dejarla volver a su lugar. Sus mejillas también podían extenderse a longitudes increíbles y a menudo divertía a las audiencias atando su piel en nudos o usándola para envolver todo su rostro. A medida que se corría la voz de las increíbles habilidades de Werle, llamó la atención del circo Barnum y Bailey, quienes rápidamente lo contrataron como acto principal. Facturado como el hombre de piel elástica Werle, recorrió el país, sus contorsiones uncanny y demostraciones bizarras de la elasticidad de su piel, provocando jadeos y aplausos de multitudes asombradas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.